El Dr. Craig Tursinski, exdirector de fertilización in vitro, andrología y laboratorios de ensayos hormonales en el Centro Médico de la Universidad Estatal de Luisiana Shreveport, explica cómo se realiza la FIV y por qué plantea graves preocupaciones morales. La transferencia citoplasmática consiste en tomar citoplasma del óvulo de una mujer joven e inyectarlo en el óvulo de la mujer infértil. Soy Saí Kelat, tu anfitrión. Si alguna vez ha tratado de defender la ética sexual católica, es probable que haya enfrentado preguntas sobre la fertilización in vitro. ¿Por qué la Iglesia que dice ser pro vida, por ejemplo, se opone a este método de traer nueva vida? ¿No es esto solo más evidencia de que la Iglesia es anticiencia y ese tipo de cosas? Así que el episodio de hoy está destinado a ayudarlo a explicar y comprender lo que está en juego con la fertilización in vitro para que lo tenga en su bolsillo trasero cuando llegue el momento de defender la postura católica. Nuestro invitado es el fisiólogo reproductivo, el Dr. Craig Tursinski. El Dr. Tursinski dirigió los laboratorios de fertilización in vitro, andrología y ensayo hormonal en el Centro Médico de la Universidad Estatal de Luisiana en Shreveport, donde también se desempeñó como profesor asistente de ginecología y embriólogo. Al ver de primera mano que la fertilización in vitro perjudicaba a los pacientes, el Dr. Tursinski dejó el campo de la FIV y recibió capacitación en conciencia de fertilidad basada en métodos que incluyen el modelo Creighton, y luego se convirtió en un maestro certificado del método de ovulación Biggins. Ahora se desempeña como director de estrategia y asuntos científicos para el método de ovulación Biggins en los Estados Unidos, entre otras cosas que hace. Dr. Craig Tursinski, muchas gracias por estar con nosotros. Craig Tursinski. Gracias, Sai. Es realmente un placer tener la oportunidad de hablar con ustedes hoy y con sus oyentes. En primer lugar, una especie de ignorancia entre los católicos de que realmente no saben lo que enseña la Iglesia, y luego una especie de, ¿en serio? ¿Por qué haría eso la Iglesia, cuando decimos que la Iglesia se opone a esto? ¿Fue esa tu experiencia? ¿Le tomó mucho tiempo comprender el punto de vista católico sobre esto? Craig Tursinski. Sí. Así que nací católico de cuna y pasé a hacer entrenamiento y fisiología reproductiva, teniendo experiencia en agricultura. Primero fue con animales, pero luego se interesó mucho en el campo humano. Sabía de la enseñanza de la Iglesia. Supongo que había una especie de arrogancia de mi parte de que seguramente la Iglesia no podía entender lo que realmente se necesita hacer para ayudar a estas parejas que luchan contra la infertilidad. Así que sabía que estaba allí, pero simplemente lo ignoré, supongo, esa parte de mi fe. Saí Kelat. Bien. Entonces, una de las cosas que creo que con muchas de estas es que ahora estamos en estas tecnologías biológicas, y no es posible tener una discusión sobre la moralidad de una cosa sin una comprensión real de los aspectos prácticos de la misma. Y esta es una de las cosas que creo que falta. Entonces, si no le importa, me gustaría pedirle que explique la ciencia de la fertilización in vitro y, en un sentido práctico, describa cómo se hace, quién la busca y tal vez que también funciona. Craig Tursinski. Sí, perfecto. Sí. Así que primero, siempre me gusta señalar para señalar a sus oyentes, así como a las personas con las que estoy hablando sobre esto, que no siento que mi historia sea algo de lo que estar orgulloso o celebrado. Hubiera estado mucho mejor si no hubiera seguido este camino. Hay muchas maneras en que todavía estoy haciendo penitencia en ese sentido. Pero después de estar en silencio durante unos 20 años desde que dejé el campo, ahora creo que Dios puede usar mi historia para ayudar a otros. Y espero poder ayudar a aquellos que están experimentando el dolor de la infertilidad o aquellos que han seguido el camino de esta tecnología. Y quiero disculparme de antemano si lo que comparto de alguna manera trae dolor o abre alguna herida. Saí Kelat. Oh, está bien. Craig Tursinski. A veces usaré la jerga de la industria, es por costumbre o para demostrar la insensibilidad del campo, pero no es una falta de respeto por la seriedad de este tema.
Así que la FIV es una forma de tratamiento para la infertilidad que realmente reemplaza el proceso procreativo natural y lo reemplaza con un proceso de fabricación técnica. Los medicamentos hormonales se usan para suprimir y luego conducir el sistema reproductivo de la mujer. Se recuperan múltiples óvulos quirúrgicamente y luego se obtiene esperma del hombre, generalmente de una manera moralmente ilícita. No sé. Es posible que haya niños pequeños escuchando esto, así que tendré cuidado con la forma en que hablo, pero es una forma moralmente ilícita de obtener los espermatozoides, o a veces usan una biopsia del testículo o la epididimidis, y luego los gametos se procesan y se combinan en una placa de cultivo donde se fuerza una fertilización inyectando un espermatozoide directamente en el óvulo. El método realmente logra el éxito principalmente creando embriones sobrantes y luego seleccionando los más viables a través de una especie de supervivencia del proceso más apto. La selección a veces incluso ocurre después de la implantación debido a múltiples fetos, y utilizan un proceso llamado reducción selectiva, aunque el campo lo ha reducido en gran medida debido a la mejora de la viabilidad o el cultivo y la selección de los embriones. Pero normalmente no se hace nada para llegar a la causa raíz de la infertilidad, especialmente con los hombres, pero las tasas de embarazo y nacidos vivos se basan de manera muy significativa en la razón de la infertilidad y, sobre todo, en la edad de la mujer. Pero para los pacientes menores de 35 años, aproximadamente una de cada dos personas que lo intentan tendrá un bebé. Pero si incluyes a todos, todas las formas de infertilidad y todos los grupos de edad, es realmente uno de cada cuatro que tendrá un bebé con éxito. Saí Kelat. UAEU. Bien. Entonces, en general, un 25% de posibilidades de que concibas usando este método. ¿Y quién lo paga, si se me permite preguntar? Craig Tursinski. El paciente, por supuesto. Saí Kelat. El seguro no cubre este tipo de cosas. Craig Tursinski. Bueno, algunos estados hay algún seguro. Dependiendo de quién sea su empleador, es posible que tenga una mejor cobertura. Puede obtener uno o dos procedimientos de FIV cubiertos con el mejor de los seguros. Pero por lo general, muchos pacientes pagan por la infertilidad de su propio bolsillo. Saí Kelat. Es caro. Craig Tursinski. Muy caro. Varía. El precio variaría bastante, pero está en algún lugar alrededor del costo de alrededor de $10,000. 10,000 a $15,000 probablemente por. Saí Kelat. ¿Intento? Craig Tursinski. Por intento. Saí Kelat. Bien. Craig Tursinski. Pero luego, por supuesto, está la cirugía. A veces, la cirugía se puede hacer antes y se pueden hacer más pruebas antes. Por lo tanto, los costos pueden aumentar y pueden variar. Saí Kelat. Bien. Así que solo quiero obtener una claridad sobre una cosa porque creo que esto será importante en la discusión de la moralidad de toda la operación. En general, un 25% de posibilidades de éxito, imagino que no me parece posible, pero tal vez hay algo de ciencia que no entiendo. No puedes crear más embriones que óvulos que tomas. Entonces, para cada intento, ¿cuántos óvulos se toman y, por lo tanto, cuántos embriones se crean? Craig Tursinski. Sí, buena pregunta. Entonces, en promedio, se recolectarán entre 9 y 10 huevos. Pero, de nuevo, eso puede variar bastante. Cuento una historia a veces en el periódico que escribimos en presentaciones que hago, que una vez tuvimos hasta 70 óvulos recolectados de una mujer. Esto era inusual. Se debió a que la mujer tenía enfermedad de ovario poliquístico, pero lo absurdo era que en ese caso, todos los óvulos fueron inseminados. Creo que terminó teniendo de 30 a 40 embriones, la mayoría de ellos congelados. Pero nadie podría utilizar tantos embriones. Saí Kelat. Bien. Entonces, con la tecnología de vanguardia actual, si tienes 30 embriones, ¿los estás implantando uno a la vez?
¿estás seleccionando un embrión? ¿O tal vez los estás implantando varios a la vez? ¿Cómo está funcionando eso? Craig Tursinski. Sí. Por lo general, al menos hoy, el promedio es probablemente 2. 2 embriones a la vez. Cuando estuve en el campo desde alrededor de, inaudible 10 minutos y 13 segundos, hasta 2000, era rutinario volver a poner 5 embriones en ese momento. 5 embriones por transferencia. Saí Kelat. Así que solo quiero hacer un poco de matemáticas contigo aquí y decirme si me falta algo. Si tenemos una tasa de éxito del 25%, uno de cada 4 intentos, y cada intento va a significar la recolección de 10 óvulos, por lo que posiblemente 40 embriones. Quiero decir esto correctamente, posiblemente 40 vidas humanas embrionarias creadas para un nacimiento vivo. Craig Tursinski. Sí. Sí, eso está bastante cerca. Ahora, los 40, por supuesto, fue un caso extremo. Si en promedio tienes de 9 a 10 óvulos, en promedio tendrás probablemente de 7 a 9 embriones. Ese sería el número promedio de embriones que se crean. Y luego, hoy, las transferencias, nuevamente, generalmente alrededor de 2. Entonces habrá 5, 6, 7 embriones adicionales que se congelan. No todos esos embriones llegarán al punto de viabilidad para la congelación. Y luego algunos de los embriones no sobreviven al proceso de congelación y descongelación. Saí Kelat. Bien. Entonces, al hablar con ustedes sobre esto, creo que el niño concebido de esta manera va a crecer y va a llegar a este conocimiento en algún momento. Me imagino que para algunos eso no será un trauma en absoluto, y para otros, pensaría que sería una experiencia terriblemente traumática pensar que tuve 10 o 15 o 30 hermanos y hermanas, todos los cuales murieron para que yo pudiera vivir. No puedo ser la primera persona que pensó en eso. Craig Tursinski. No. No, Sai. En el artículo que mis coautores y yo escribimos para The Linear Quarterly, entramos en las 5 áreas en las que la FIV causa daño. Y usted pone el dedo en uno de esos, yo lo llamo problemas legales y sociales. Si puedes imaginar, hay una gran cantidad de tecnologías, óvulos de donantes, espermatozoides de donantes, embriones de donantes, múltiples parejas mixtas. Ni siquiera puedo imaginar la tarea de tratar de explicar eso a los niños. Desafortunadamente, hay algunos datos que muestran que cuando un niño no está realmente informado, como por ejemplo, la adopción abierta versus la adopción cerrada, la adopción abierta es mejor para el niño porque al menos están informados de su origen. Cuando los padres tratan de ocultar esto a los niños, esencialmente les está mintiendo durante toda su vida. Y no funciona. No puedes ocultarles la verdad realmente. No puedes seguir mintiendo. Siempre sienten algo, y eso crea aún más trauma para el niño, especialmente cuando se enteran a través de su propia investigación. Pero es uno de los principales daños que se hace a través de la tecnología. Saí Kelat. Así que supongo que iremos allí entonces. Si usted dice que hay 5 daños principales, y uno de ellos es el trauma para el niño, que puede retrasarse por décadas, pero es probable que llegue al menos a una parte de estos niños, ¿cuáles son los otros daños de la fertilización in vitro? Craig Tursinski. Sí, así que los clasificamos en 5 principales. El número 1 son los embarazos múltiples y la reducción selectiva. El número 2 son los embriones abandonados y destruidos. El número 3 son los efectos en la salud tanto de la madre como de los niños. El número 4 son los problemas legales y sociales que hemos tocado. Y el número 5 es la experimentación humana. Probablemente podríamos pasar 30 minutos en cada uno de esos. Saí Kelat. Seguro. ¿Podría darme un pequeño resumen de cada uno sobre lo que significan? Craig Tursinski. Seguro. Así que los embarazos múltiples, eso sería la implantación de más de un embrión. Como mencioné, durante mi tiempo, era rutinario transferir de 3 a 5 embriones realmente. Con el tiempo, han mejorado un poco en la selección de embriones para su viabilidad,
pero también en su cultivo por más tiempo. Si 1 o 2 implantes, eso suele ser bastante seguro. Pero cada vez que comienzas a tener 3 o 4 o más embriones, eso conlleva un grave riesgo tanto para la madre como para los niños. Y por lo general, lo que el campo hará es recomendar la reducción selectiva, que esencialmente es matar a uno o más de los otros fetos inyectándoles cloruro de potasio en una etapa temprana. Y lo llaman reducción selectiva. Así que el campo ha mejorado, como mencioné, en términos de cuántos embriones transfieren, pero todavía no sabemos cuántos embarazos terminan siendo embarazos únicos debido a la reducción selectiva, porque no registran eso. No mantienen esos registros. Saí Kelat. Y la razón de eso es, ¿quién querría mantener ese registro, supongo? Craig Tursinski. Correcto. Saí Kelat. Sí. Bien. Craig Tursinski. Correcto. Saí Kelat. Bien. Así que, Craig Tursinski. Imagínate explicar eso. Saí Kelat. Sí, claro. En otras palabras, creo que, una vez más, cuanto más esto está envuelto en misterio, más fácil es descartar las preocupaciones morales, por lo que realmente quería que explicara en detalle lo que sucede. Así que continuemos con nuestra lista, el siguiente daño. Craig Tursinski. Así que embriones abandonados y destruidos. Usando estadísticas que la Sociedad de Tecnología de Reproducción Asistida publica, legalmente tienen que publicar, hacen alrededor de 250 ciclos de FIV al año. Si haces los cálculos, eso es alrededor de 2 millones de ovocitos al año. Eso termina siendo alrededor de 125,000 embriones transferidos, da como resultado aproximadamente 50,000 bebés cada año nacidos. Así que todavía hay 1,5 millones de embriones de repuesto que lo que llamamos de sobra. Estoy usando citas aéreas en este momento, embriones de repuesto, de los cuales alrededor de 1 millón de ellos son criopreservados y alrededor de medio millón de ellos simplemente se descartan en ese momento, o se experimenta o mueren. Y luego los embriones criopreservados muchas veces son abandonados por la pareja, y posteriormente son descartados o donados para la investigación. O se quedan en ese destino, potencialmente indefinidamente. Así que ese es el número 2. Número 3, creo que es en realidad el más poderoso. Ese es el efecto en la salud de la madre y los niños. Ahora hay muchos datos que demuestran efectos adversos para el embarazo, como parto prematuro, diabetes gestacional, hipertensión gestacional, preeclampsia. También hay datos que demuestran que las parejas que conciben a través de la FIV pueden esperar un riesgo entre un 30 y un 40% mayor de defectos de nacimiento, algún tipo de defecto. Pero también para los que sobreviven, ahora hay evidencia de que aunque puede no haber un daño genético de ninguna manera, podría haber daño epigenético. Así es como se activan los genes, como se expresan los genes esencialmente. Ahora están demostrando que esto puede manifestarse mucho más tarde en la vida de la descendencia. Ahora, la descendencia de FIV más vieja tiene más de 40 años, ¿verdad? Así nació Louise Brown en 1978. Así que estamos llegando al punto en que están entrando en edad fértil o están superando eso. Así que realmente no entendemos completamente los efectos en la salud que podrían venir con estos hijos, estos niños de FIV. Pero yo diría que es el más significativo. Hay datos claros que demuestran efectos adversos. El número 4. Hablamos de los problemas legales y sociales. Legal, realmente, si piensas en la reproducción multipartita, si piensas en la criopreservación de gametos o embriones y luego hay muerte o divorcio con una pareja, puedes pensar en el tipo loco de casos legales que surgen después de eso cuando uno de los padres quiere descartar los embriones, el otro no, o si el esperma ha sido congelado y el hombre muere y la mujer quiere usar el esperma, pero tal vez los miembros de la familia no lo hacen. Quieren que ella use el esperma. Así que solo hay una serie de problemas legales que surgen y realmente no puedes compensarlo. Es así de extraño. Saí Kelat. Seguro. Sí. Craig Tursinski.
Y luego el quinto es la experimentación humana. Además del hecho de que muchos de los procedimientos no se probaron completamente en animales antes de que realmente se usaran en humanos, ICSI es un ejemplo de eso, la inyección intracitoplasmática de espermatozoides. Hay algunas tecnologías más salvajes que se están aplicando, como la transferencia citoplasmática en la que toman partes de un óvulo donado y lo inyectan en la mujer que está tratando de concebir y luego alteran el genoma del embrión antes de transferirlo. Así que puedes crear diseñadores, personas en esencia. Así que hay algunas cosas locas sucediendo como esa, pero me gusta hablar sobre el tipo de cosas más cotidianas en las que la tecnología tal como se implementa realmente se implementa en el tipo de proceso de prueba y error. Esos son los 5 en resumen. Saí Kelat. Es realmente impactante de alguna manera escucharte decir que se implementa en un tipo de proceso de prueba y error. Por lo general, no pensamos en los seres humanos como el tipo de cosas en las que practicamos. Eso suena como una gran disminución de la dignidad humana, solo pensar en este proceso de prueba y error. Craig Tursinski. Lo es. Y no me malinterpreten, creo que el campo trata de hacer lo que puede para, digamos, practicar, un nuevo embriólogo practicar un procedimiento antes de que lo realicen de verdad. Si están cambiando su tecnología, digamos un tipo de medio cultural de un tipo de medio cultural a otro, al menos pueden tener algunos datos en los que confiar. Pero la tecnología está en constante evolución y existe la necesidad de mantenerse al día con lo último en tecnología. No puedes hacer eso y ser un experto el primer día. Tiene que ser un proceso de prueba y error. Saí Kelat. Así que creo que una de las principales objeciones para muchos de ustedes, incluidos los humanos embrionarios en la discusión de los daños, es que realmente no pueden dañarlos porque solo son seres humanos potenciales. Quiero decir, existe un prejuicio muy fuerte contra. Y creo que mucho de esto es un prejuicio aprendido que proviene de décadas y décadas justificando el aborto. Pero ciertamente tenemos el prejuicio. Bueno, si eres un ser humano en la etapa embrionaria, no eres realmente un ser humano. Craig Tursinski. Derecha. Derecha. Sí. Bueno, el campo en sí, el campo de la FIV, cree que el embrión es realmente algo entre la persona y la propiedad. Así es como los tribunales han caído en algunas de estas batallas de custodia que han ocurrido. Pero creo que hay una mejor descripción. Es realmente una especie de propiedad compartida. Los embriones se consideran propiedad compartida, por lo que ellos mismos no tienen ninguna dignidad, como usted ha señalado, en el campo. Su bienestar no es realmente una consideración. Por supuesto, no pueden hablar por sí mismos. Pero incluso los padres no tienen el 100% de la capacidad de toma de decisiones. Es una especie de decisión compartida basada en los padres, el laboratorio y los médicos donde se crearon los embriones, y luego el Estado, o en algunos casos a través de litigios, termina siendo el Tribunal Superior el que toma las decisiones. Así que puedes pensar en el hecho de que una vez que se crean esos embriones, son realmente una especie de propiedad compartida en ese momento. Saí Kelat. UEIU. Sí, está bien. Así que eso no concuerda con una visión bíblica de la persona humana, que cada uno de nosotros creó a imagen y semejanza de Dios, y por lo tanto dotado de una dignidad inconmensurable y esa dignidad que nos da ciertos derechos. Craig Tursinski. Absolutamente. Así que obviamente la Iglesia está enseñando sobre la reproducción humana se puede encontrar en el catecismo, pero las instrucciones realmente provienen de algunos documentos oficiales de la Iglesia, incluyendo Humanae Vitae, Donum Vitae y Dignitas Personae. Así que soy un estudiante, me llamas un estudiante de teología moral. No soy un experto. La forma en que funciona mi cerebro, pienso en un término práctico. Así que he resumido los puntos principales de cada uno de estos en mi mente. Lo que mencionaste proviene de Dignitas Personae. La dignidad de la persona debe ser reconocida en todo ser humano desde el momento de la concepción, que debe definirse hoy en día. La concepción debe ser el punto de fertilización entre la concepción y la muerte natural. Así que estás absolutamente ahí. Sin embargo, lo que me permitió entender realmente la enseñanza de la Iglesia, y apreciar la sabiduría en ella,
Fue realmente la ley natural, lo que la gente conoce como ley natural, porque la ley natural es algo que está escrito por Dios Todopoderoso en el corazón de cada persona humana. Es eterno, es inmutable, es vinculante. Y a través de nuestra razón, podemos entender las cosas. Incluso aquellos que no creen en Dios, la ley natural informará su conciencia. En esencia, eso es lo que me pasó a mí. Mientras pasaba y veía el daño y el desorden que estaba ocurriendo, me informó a mi conciencia que lo que estábamos haciendo estaba mal. Y luego, posteriormente, realmente después de que me fui. Primero, me fui. Simplemente no podía hacerlo más. Pero luego, con el tiempo, aprendí a apreciar la enseñanza de la Iglesia. Saí Kelat. Ya veo. Bien. Así que tuviste una especie de... No me refiero a esto de una manera que cualquier humano te rechazara, pero desarrollaste una especie de repulsión moral por algo. Lo miraste y dijiste, no, esto está lastimando a demasiadas personas. Craig Tursinski. Sí, absolutamente cierto. Saí Kelat. Y luego llegó a ver el sentido de lo que la Iglesia estaba enseñando acerca de la dignidad, que siguió la experiencia más inmediata de ser moralmente rechazado por esto. Craig Tursinski. Derecha. Bien. Así que Humanae Vitae, por supuesto, muchos de sus oyentes probablemente lo saben, pero básicamente instruye que para que cualquier dispositivo reproductivo o droga o procedimiento sea ilícito moralmente, tiene que preservar el propósito unitivo y procreativo del acto matrimonial. Esta es una especie de línea en la arena. Cuando lidias con estas cosas, te das cuenta de que esa línea en la arena es la línea que tiene más sentido. Es divino, estoy convencido de ello. Y así permite que el acto procreativo sea tanto amoroso como vivificante y en cooperación con Dios en el comienzo de los niños. Y al hacer eso, evitas todo el trastorno que puede ocurrir a través de la FIV. Un enfoque desordenado en mi mente es una persona práctica. Siento que el enfoque desordenado crea más problemas, ya que está tratando de resolver uno. Y eso es lo que experimenté, querer ayudar a la gente, creer que los estaba ayudando, pero luego ver por mí mismo que realmente no estamos ayudando a mucha gente. Saí Kelat. Sí. Bueno, supongo que todos estamos familiarizados con eso porque es una especie de curva de aprendizaje cultural tal vez desde Betty Ford o algo donde todos aprendimos que queremos ayudar al alcohólico, por ejemplo. Pero hay formas desordenadas de hacer eso, y luego hay formas ordenadas de hacerlo. Y si intentas las formas desordenadas, solo vas a empeorar el problema. Así que estás diciendo que la infertilidad es una de esas cosas, que es un problema real. No debe negarse como un problema, pero si lo abordas de manera desordenada, todo lo que haces es terminar creando más desorden. Craig Tursinski. Más desorden. Derecha. Saí Kelat. Sin embargo, tengo que desafiarte con una cosa, si me lo permiten. Craig Tursinski. Sí, adelante. Saí Kelat. Miras al bebé pequeño, y mucha gente mira al pequeño bebé vivo y dice, eso en realidad vale mucho desorden. Soportaría muchos. Puedo ver en términos visibles ante mí un bebé vivo, que es la cosa más asombrosa del universo. Y no puedo ver todas estas otras cosas de las que estás hablando. Y, por lo tanto, la ecuación se reduce al lado del bebé. Craig Tursinski. Sí. Así que ciertamente el niño es siempre un bien humano. Saí, en realidad estamos explorando esto más. Estoy trabajando con una pareja que son conversos católicos que pasaron por. Bueno, primero adoptó, luego tuvo algunos hijos a través del proceso de FIV. En realidad, tienen 2 hijos del proceso de FIV. Posteriormente entendieron, llegaron al mismo conocimiento que yo tengo ahora, pero ellos tienen hijos. Así que entendiendo que aunque saben que no siguieron el camino correcto al tener esos hijos, tienen esos hijos y son un bien humano. Y nunca puedes culparlos. No debes hacer nada más que respetarlos. Pero el niño es un regalo. Es un regalo de Dios. Y como regalo, no es algo que se te debe.
No puedes trabajar más duro para lograr un regalo. No puedes ganar un regalo. Realmente no se puede especificar cuál es ese regalo, es decir, si es un hombre o una mujer o si es incluso saludable o no saludable. Un regalo solo puede ser aceptado. Es difícil, Sai. ¿Es uno qué? Sai Kelat. Bueno, déjame preguntarte. Cuando hablamos de resolver el problema, entonces, cuando se habla de ello de esa manera, cambia el cálculo de pensar en la infertilidad como un problema. Así que déjame hacerte algunas preguntas básicas sobre la infertilidad para las que no creo que sepa todas las respuestas, así que me estarás llenando. En primer lugar, hay personas para quienes sin fertilización in vitro, nunca concebirán un hijo. ¿O siempre hay algún otro método que podría emplearse? Craig Tursinski. Siempre hay esperanza, Sai. Y siempre hay espacio para un milagro. Quiero decir, creo que observé milagros en la concepción de los niños, incluso en el laboratorio de FIV porque desafiaba toda nuestra ciencia, ¿verdad? Sai Kelat. Oh, wow. Sí. Craig Tursinski. Siempre hay esperanza. Pero ciertamente, hay algunas personas que probablemente nunca podrán concebir. Y para esas personas, hay otras formas en que pueden expresar su amor y experimentar la vida. Hay otras cosas que pueden hacer. Por supuesto, hay adopción, pero también hay trabajo misionero y voluntariado con niños y enseñanza. Hay otras cosas que podrías hacer. Pero lo que realmente he llegado a entender y saber es que hay otras formas en que muchas parejas infértiles pueden concebir un hijo. Es cuando la enfermedad de la infertilidad se mira como otras enfermedades y el médico o los profesionales de la salud buscan ver la causa raíz. Muchas veces, la infertilidad no es solo una barrera. No es solo una barrera. Hay una enfermedad allí, ya sea el hombre o la mujer o ambos. Y llegar a la causa raíz realmente resolverá el problema, y la pareja puede tener hijos. La promoción de la planificación familiar natural por parte de la Iglesia también es absolutamente inspirada divinamente. La planificación familiar natural es la base para que la mujer y su esposo entiendan y aprecien su fertilidad. Realmente comienza allí. Estar abierto a la vida temprano y luego usar medios más precisos pero naturales para concebir es muy, muy útil. Eso ayudará a muchas parejas. Pero luego, cuando surgen dificultades, es un gráfico de la mujer que luego comienza a ser una herramienta de diagnóstico. Sai Kelat. Ah, sí. Craig Tursinski. Incluso puede ser una herramienta de diagnóstico para detectar que el hombre es infértil. Y luego, con esa herramienta, ahora tenemos médicos que están capacitados en un campo llamado medicina reproductiva restaurativa. Hay algunas marcas diferentes de las que puede haber oído hablar, NAPRO de Tom Hilgers en el Instituto San Papa Pablo VI en Omaha. Esta FE significa educación sobre fertilidad y gestión médica. Ese es el trabajo de Pilar Vigil de Chile y aquí en los estados, el apoyo administrativo de Anna Halpin y la organización FE. Y luego una versión más nueva llamada Neofertility. Ahora, se basa en 25 años de trabajo. Es un programa del Dr. Phil Boyle de Dublín, Irlanda. Y, entonces, este enfoque de medicina reproductiva restaurativa es altamente efectivo y ayudará a muchas parejas a poder concebir sin el daño porque el bien correcto, el bien humano que se persigue es identificar y curar la enfermedad. Sai Kelat. Entonces, uno de los daños de la amplia adopción de la tecnología de FIV es que la propia profesión médica se distrajo de otras oportunidades que había para tratar la infertilidad. Craig Tursinski. Absolutamente, Sai. Especialmente con los hombres. Pero cuando tienes un martillo, todo parece un clavo, ¿verdad? Sai Kelat. Derecha. Craig Tursinski. El costo de esta tecnología es bastante alto. Los microscopios, las incubadoras, todo el equipo que entra en él. Y luego el personal altamente capacitado, están muy bien pagados por cierto. Y entonces, cuando tienes todo eso, tienes que justificarlo. Tienes que encontrar una manera de usarlo. Muchas veces,
Todos los caminos conducen a la FIV. Saí Kelat. Sí. Derecha. Sí, puedo ver eso. Hay incentivos financieros y solo hay incentivos tal vez de orgullo de trabajo, como, he estudiado. He entrenado para hacer esto. Quiero hacerlo. Craig Tursinski. Derecha. Saí Kelat. Bien. Así que hay opciones. Hay un par de cosas que mencionaste que quiero seguir antes de que terminemos. En primer lugar, usted ha mencionado un documento. ¿Es este un documento que el público en general podría leer que sería útil para las personas que están considerando esto o tal vez con un miembro de la familia con el que querían hablar al respecto o un cónyuge con el que querían hablar al respecto? ¿Está disponible? Craig Tursinski. Sí. Así que la Asociación Médica Católica publica una revista llamada Clinical Quarterly. Ahora tienes que ser miembro de la Asociación Médica Católica para obtener el documento completo. Técnicamente, no puedo simplemente exponerlo. Saí Kelat. Ya veo. Craig Tursinski. Para que cualquiera pueda leerlo. Pero si alguien se acerca a mí y me dice, me gustaría leer su artículo, puedo enviarles una copia, o pueden comunicarse con la Asociación Médica Católica, de Clinical Quarterly, y pueden obtener copias de ese documento. Saí Kelat. ¿Y pueden comunicarse con usted en la Asociación del Método de la Ovulación Billings USA? Craig Tursinski. Sí, craig@bouma-usa.org. Saí Kelat. Gacha. Bien. Ahora, otra cosa que mencionaste fue que pensaste que la infertilidad masculina, 2 veces mencionaste, que pensaste que eso se estaba pasando por alto en muchos casos. ¿Qué está pasando con esta infertilidad masculina faltante o infertilidad masculina maltratada? Craig Tursinski. Así que estaba en el campo cuando se descubrió e implementó el procedimiento de ICSI. Habría sido alrededor de 1994, creo. Antes de eso, incluso a veces a través de la FIV poniendo el esperma directamente en contacto con el óvulo en un plato, obtendría un fracaso de fertilización. Pero lo que aprendieron fue que se podía expulsar el esperma directamente en el óvulo y casi garantizar la fertilización. Eso primero demostró ser altamente exitoso en humanos antes de que se demostrara que era exitoso en animales. Desde que se descubrió ese procedimiento, gran parte de la investigación sobre lo que está causando la infertilidad masculina simplemente se abandonó. Saí Kelat. UAEU. Craig Tursinski. Ahora, recientemente en el campo, sin embargo, estoy empezando a ver algunos andrólogos y urólogos defendiendo el hecho de que, independientemente de si podemos obtener fertilización a través de ICSI, deberíamos estar trabajando para tratar de descubrir cuál es la causa raíz de la infertilidad en el hombre. Pero está realmente disperso. Es difícil de encontrar. Saí Kelat. Bien. Bien. Un bebé es un anuncio terriblemente bueno y tienes que hacer mucho trabajo para defender la posición católica. Pero realmente siento que su amplia experiencia aquí es invaluable para nosotros al presentar ese caso. Es muy, muy útil. Estos daños son muy reales y deben ser considerados por cualquier persona que esté considerando la fertilización in vitro. ¿Hay algún otro recurso que señalaría a las personas si están lidiando con la infertilidad en la familia, en el matrimonio o de cualquier otra manera? Craig Tursinski. Sí. Así que buscaría un médico que esté capacitado en uno de esos métodos. De hecho, estoy trabajando muy de cerca con el Dr. Phil Boyle de Neofertility para ayudar a organizar su plan de estudios educativo. Está lanzando un profesional de la salud, como una capacitación médica que estará en línea para que más médicos puedan capacitarse en esta área. Animo a los médicos a recibir capacitación en al menos un método natural de planificación familiar, preferiblemente más de uno. Tenemos becas. BOMA-USA tiene becas disponibles para estudiantes profesionales de la salud, digamos médicos en formación, en residencia, enfermeras y demás. Así que recomiendo que todos los profesionales de la salud tengan alguna capacitación en planificación familiar natural. Una vez más, esa es la base.
y luego hacer al menos uno de esos entrenamientos, el FE, el Neofertility o el NIE Pro. O mejor aún, hazlas todas. Así que encuentre un médico que haya tenido ese tipo de entrenamiento. Puede encontrar algunos de esos médicos a través de nuestro sitio web, a través del sitio web de Neofertility, a través del sitio web de FE, a través del sitio web del Instituto Papa Pablo VI para que pueda encontrar recursos. Y luego My Catholic Doctor también es una organización que tiene varios médicos y enfermeras practicantes que han sido capacitados en estos métodos. Por lo tanto, los recursos se están generalizando, pero todavía tenemos un largo camino por recorrer. Sai Kelat. Estoy muy agradecido de que vinieras y nos hablaras sobre este tema tan difícil. Una vez más, creo firmemente que se requiere tener una comprensión de los aspectos prácticos de la cosa antes de que uno pueda evaluar la moralidad de una cosa. Y, entonces, su experiencia práctica es muy, muy útil. Dr. Craig Tursinski, muchas gracias por estar con nosotros.